Estamos de vuelta en CNN AM en una jornada muy noticiosa. Han ocurrido varias cosas en las últimas horas, no solamente en materia policial, lo que está pasando con las rutas, también el clima y las reuniones que se están desarrollando hasta ahora, también en la convención que terminaron bien tarde porque algunos colectivos de la Comisión de Sistema Político llegaron finalmente a un acuerdo. Esto respecto al informe que presentarán al Pleno de la Convención Constitucional, una propuesta que contempla entregar nuevas atribuciones a la Cámara de las Regiones, que será reemplazada al Senado y que reemplazaría al Senado. Vamos a conversar sobre el tema y tomamos contacto con el convencional Fuad Chahín a esta hora, que seguramente nos tiene novedades de lo que se trabajó y en lo que se trabajó hasta última hora. ¿Qué tal, Fuad? Buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien. Muy interesados en saber finalmente lo que se esperaba ayer a última hora, ¿no? Que era las atribuciones de esta Cámara Regional que supliría al Senado en caso de llegar al borrador, Fuad. Bueno, efectivamente yo participé de varias de las conversaciones, no suscribí el acuerdo, porque a mi juicio tiene dos problemas que son básicos. Uno, que el catálogo de materias de acuerdo regional sigue siendo bastante exiguo, bastante acotado. Por ejemplo, nosotros planteamos que era indispensable que la Cámara de las Regiones conociera, por ejemplo, todas aquellas leyes que significaran gasto para el Estado. Bueno, se incluyó solo aquellos gastos que son ejecutados por los órganos regionales y no aquellos que se ejecuten por órganos nacionales. Y a mí me parece que eso efectivamente es un problema, porque esos gastos también terminan generando implicancia en las regiones. Son recursos que se gastan a nivel central y que se dejan de gastar en las regiones y que, por lo tanto, la Cámara de Regiones no va a poder tener ninguna opinión respecto a aquello. Luego, en materia de derecho fundamental, nosotros creíamos que era muy importante que la Cámara de las Regiones conociera todas aquellas leyes que regulen derechos fundamentales. Se nos dijo que no. Luego se planteó al menos aquellas que regulen todos los derechos sociales, más el derecho de propiedad. También se dijo que no, y solo quedaron algunos derechos sociales como salud, educación, vivienda y de manera acotada. Por lo tanto, esta Cámara de las Regiones sigue teniendo una competencia bastante pobre y muchos temas de interés nacional no van a tener una discusión en la Cámara de las Regiones. Y eso me parece a mí que es muy complejo, porque en un estado regional, como se definió a nuestro Estado en la Constitución, no podemos tener a la Cámara en que las regiones tienen todas el mismo poder independientemente del número de habitantes y por lo tanto el peso de los territorios, ausente de los grandes debates nacionales. Pero lo más importante, Frecia, lo que para mí fue determinante para no firmar esto, es que esta Cámara de las Regiones es susceptible de ser humillada por 4/7 apenas, o sea, poquito más de la mitad de los diputados y diputadas, porque puede conocer las materias de la Cámara de las Regiones, puede hacer enmiendas a los proyectos, luego se va a una comisión mixta, luego la comisión mixta puede aprobar un acuerdo entre los diputados y los representantes de las regiones que están en esa comisión mixta. Ese acuerdo es refrendado en la Cámara de las Regiones y después la Cámara de Diputados puede doblarle la mano e ignorar completamente, es decir, humillar a la Cámara de la Región por 4/7 y hacer lo que quiere igual. Eso me parece a mí simplemente indigno para el órgano legislativo de representación de los territorios de nuestro país. Ya, y la diferencia radica precisamente en eso, en dar o no más atribuciones, más poder o no más poder a lo que reemplazaría a la Cámara alta, ¿no? Al actual Senado. Y es ahí, ¿cómo no lograr? Porque aquí se ha acusado a la Convención a veces de actuar de manera cortoplacista, de hacer o querer representar con una institución territorial, pero que le puede, como dice usted, doblar la mano. Pero eso es poniéndose a corto plazo quizás con un presidente que sea más totalitario, como han señalado algunos sectores. ¿Dónde radica el posible acuerdo que se podría llegar teniendo las atribuciones que esperan? Porque parecen posturas que no son conciliables, digamos. Bueno, efectivamente, yo creo que, a ver, esto sigue siendo un unicameralismo, que lo maquillaron para el primer y segundo acuerdo y ahora le pusieron peluca, lo arreglaron un poco más, pero sigue siendo un unicameralismo disfrazado de un bicameralismo asimétrico. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados va a seguir pudiendo hacer lo que quiera
sin ninguna consideración por la Cámara de las Regiones por 4/7, tal como le señalé. Y eso es muy complejo porque en un sistema presidencialista y presidencialista fuerte, como va a quedar el sistema político si se llega a ratificar este acuerdo, donde el presidente de la República, en lugar de tener facultades más atenuadas, como era probablemente la idea de muchos, va a tener facultades muy fuertes. Un presidencialismo fuerte con un sistema unicameral, eso es inédito. En un sistema funciona aquello. Los unicameralismos son más bien propios de los regímenes parlamentaristas o semipresidenciales, pero no de los sistemas presidenciales, ni menos de un presidencialismo fuerte como este. ¿Por qué? Porque si tú tienes un presidente de la República con mucho poder y con una sola Cámara, que en definitiva va a poder hacer lo que quiera, por 4/7 en algunas materias y por mayoría en todo el resto, ¿ya? Porque le da lo mismo lo que opine la Cámara a las regiones, el riesgo de la captura de las instituciones democráticas por algún caudillo populista, ¿no es cierto?, aprendiz de dictador, es muy grande. Y podemos pasar desde un sistema democrático, donde alguien llega al poder por la vía del voto y que una vez que está en el poder, ¿no es cierto?, va modificando las reglas del juego y va capturando las instituciones y puede terminar perdiéndose la democracia. Entonces, y eso a mí me parece extremadamente peligroso. Entonces, como hay posturas que parecen irreconciliables, ¿cómo hacer de una entidad como el actual Senado lo que se quiere reemplazar por una institución que sea verdaderamente representativa territorialmente, que era el fin principal, el objetivo principal de cuando se habla de esta Cámara Territorial? Bueno, el Senado murió, ya hicieron el gustito de matarlo sin mayores argumentos. Yo creo que esto era más bien una especie de mantra ideológico ya de algunos de que había que eliminar el Senado, y todos los argumentos que dieron para aquello, la verdad es que demostraron no tener ningún tipo de sustento. Pero ya se eliminó el Senado, eso no hay vuelta que darle. Lo importante y la gran pregunta es, ¿vamos a tener un sistema de peso y contrapeso en nuestro sistema político que nos permita tener estabilidad y gobernabilidad democrática? ¿Sí o no? Y la respuesta con este acuerdo es que no. Vamos a tener una representación de las regiones, donde sobre todo aquellas regiones menos densamente pobladas, que la Cámara de Diputados van a quedar mucho menos representadas que lo que están hoy día, que le permita tener incidencia en el debate nacional, y la respuesta con este acuerdo es no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Ya que no hubo voluntad, porque no hubo disposición real, a todos nos dijeron que no, una actitud bastante soberbia de aquellos unicameralistas que estaban en la mesa, me parece a mí que es aprovechar lo que ya está aprobado en el proyecto de Constitución, que es el artículo 17, inciso segundo, que dice todo lo que no quede regulado en la Constitución se regulará en el Congreso. Claro. Y yo creo que si la Convención Constitucional quiere mantener un mal sistema político que pueda afectar nuestra democracia, yo prefiero que le dejemos esa parte al Congreso y que aprobemos este marco que ya está, y que el contenido particular, por ejemplo, el funcionamiento de los órganos legislativos, quede para el Congreso. Yo prefiero que no constitucionalizar un mal acuerdo. Otros tienen una visión distinta. Aunque sea un mal acuerdo, que quede en la Constitución. A mí me parece eso peligroso. Yo prefiero que lo resuelva el Congreso, aunque sería claramente un fracaso para la Convención, pero mejor asumir ese fracaso que dejar un mal acuerdo en la Carta Fundamental. Ahora, cuando no se suscriben a este acuerdo, la Coordinadora Plurinacional, Constituyente, el colectivo APRO, además de constituyentes de sectores de derecha, ¿cómo quedan o cómo se recomponen las relaciones en los próximos normas que tienen que votar en las próximas semanas, donde ya han sido rechazadas? Por ejemplo, en la semana pasada la Comisión de Medio Ambiente, para llegar a estos acuerdos, ¿se recomponen finalmente? Porque esto ha crispado los ánimos desde que se comenzó a discutir. Bueno, sí, yo creo que cada informe se va viendo en su mérito, ¿ya? Y tú ves que las mayorías son móviles. No es que una mayoría simplemente aprobaron, son mayorías móviles, cada informe se ve en su mérito. Yo quiero reconocer, por ejemplo, que la Comisión de Medio Ambiente, que ha sido súper criticada porque tiene informes bien maximalistas cuando llegan al Pleno, pero una vez que han sido rechazados estos informes, la tónica es que los moderan bastante. En el primer informe pasó eso. El informe de reemplazo que mandaron fue muchísimo más aterrizado y por lo tanto tuvo mucho más apoyo en el Pleno que el primero, y por lo tanto ha entendido los mensajes del Pleno. Yo lamento que la comisión en la que yo estoy, que el sistema político no ha tenido la misma comprensión y ha sido bastante contumaz en insistir en un sistema unicameral disfrazado de bicameralismo asimétrico. ¿Y eso va a tener, usted ya cree que no tiene repercusiones porque estas mayorías son móviles? No, o sea, yo creo que cada
comisión tiene una lógica en sí misma. Ah, Yo no veo que exista una especie de contaminación cruzada entre los debates de una comisión y otra. Yo creo que en eso creo que no existe una especie de revancha de lo que pasa en una comisión. No, yo creo que cada informe tiene que analizarse en su mérito. Obviamente que uno de los temas más sensibles es el sistema político, porque, claro, aquí existen visiones bien contrapuestas. Uno era parlamentarista y había claro. escrito toda su vida sobre eso, otros presidencialistas, uno unicameralista, otros bicameralistas, otros bicameralistas asimétricos. Entonces, como que todos llegaban con una especie de prejuicio o de una definición preestablecida a este debate. Y bueno, lo que ocurre es que al final a veces eso termina primando en función de tener un sistema político coherente, consistente, que funcione, que dé gobernabilidad, que permita los cambios. Yo creo que eso ya está garantizado, toda vez que se eliminan las leyes de quórum supramayoritario, todas las leyes se aprueban por mayoría, ¿no es cierto? Y se elimina el control preventivo del Tribunal Constitucional, que operaba como tercera cámara. Es decir, todos estos frenos de mano a la expresión de las mayorías para poder generar los cambios se eliminan. Lo que ocurre es que para que eso funcione con estabilidad política se requiere una cámara revisora, pero una cámara revisora con facultades reales y no una cámara revisora que, si bien no tiene que duplicar el trabajo, una sola cámara es cámara de origen, la otra solo revisa, que esa revisión tenga incidencia y que, como te digo, no pueda ser completamente doblegada por un quórum bastante bajo, digamos, que son los Mm. 4/7 de los diputados y diputadas. ¿Qué ven hoy día, Fuad, en la convención? Sí, hoy día vamos a ver el otro informe de la Comisión de Principio. Fuad, ¿Sí? hoy- ahí sí, ahí ya, ahora de nuevo. Le había preguntado qué se veía hoy día, se había pegado la conexión. Sí. Me parece que hoy día tenemos informe de la Comisión de Principio, donde vamos a ver cuestiones más bien de participación, de sistemas de democracia directa, semidirecta, que fue las normas que se rechazaron en el pleno anterior y que hoy día tenemos que retirar. Bien, ahora sí. Gracias, Fuad Chaín, por hablar con CNN AM. Que esté muy bien, que tenga buen día.